Soy el doctor René Rodríguez Gutiérrez y el día de hoy vamos a ver el tratamiento dietético en el paciente con obesidad. Vamos a hablar un poquito ahí del análisis de la evidencia científica. Dicho sea de paso, es importante que todos ustedes sepan que esta es solamente una parte de lo que va a ser la clase como tal. En la clase presencial veremos dudas y veremos muchos otros aspectos aparte de lo que platicaremos el día de hoy. Ciertamente es importante iniciar con la perspectiva de que la obesidad es una enfermedad que es compleja y que es multifactorial, en donde ciertamente para que se dé la ganancia de peso ocupa haber una ingesta que es mayor al gasto energético, ¿no? Cosa que en sus clases previas seguramente por ahí vieron, y que finalmente hay muchos factores que afectan todo el mecanismo para que una persona pueda llegar a tener obesidad, entre ellos desde luego que el placer. Y una parte fundamental, como veremos en clase, es la parte del medio ambiente, la actividad física, el medio en general en donde nos desenvolvemos, que ciertamente es muy distinto como hace algunos años, los años en donde sus padres o abuelos eran jóvenes, ciertamente es muy distinto al que hoy vivimos nosotros y al que vivirán el día de mañana nuestros hijos, ¿no? Finalmente, también afectado por fenómenos biológicos desde el punto de vista de tejido adiposo, páncreas, intestino, genética, que por ahí los mexicanos indudablemente que tenemos, o los latinos más bien tenemos genes que son obesogénicos, diabetogénicos, que nos predisponen precisamente aún más que otras razas a la obesidad, y desde luego que también medicamentos, ¿no? De tal manera que el desarrollo de obesidad es complejo y no sencillo como tal, ¿no? Y ante una enfermedad que es compleja y multifactorial, pues desde luego que la respuesta no es sencilla, el tratamiento como tal no puede ser sencillo, no puede ser un solo tratamiento, y es importante que reconozcamos que básicamente dentro de lo que conocemos como el manejo óptimo de la obesidad existe el tratamiento de primera línea y que básicamente está en todas las líneas de tratamiento, que es la dieta, ejercicio, junto con la terapia conductual, a lo cual le llamamos básicamente cambios de estilo de vida. Una segunda línea en la cual podemos incluir fármacos, en la cual no platicaremos el día de hoy en la clase, pero que se tocará más adelante. Y finalmente una tercera línea de tratamiento que es cirugía. Una primera perla que por ahí les puedo dar es que básicamente cuando hablamos de líneas de tratamiento, una parte importante es que siempre la primera línea de tratamiento tiene que ir acompañando a la segunda o a la tercera. O sea, no se vale en algún paciente empezar cirugía sin haber pasado por cambios en el estilo de vida, y usualmente va a ser muy poco probable y se considera poco ortodoxo iniciar en alguien de entrada dieta, ejercicio, terapia conductual y fármacos, ¿no? La idea es hacerlo de una manera escalonada, y obviamente una parte fundamental, desde luego, que es hacerlo de manera individualizada, en donde platique uno con el paciente y pues bueno, finalmente llega un tratamiento que sea el óptimo para el paciente, ¿no? Cuando hablamos del manejo clínico de la obesidad, y el día de hoy tocaremos, como ya habíamos platicado, de cambios de estilo de vida, una parte fundamental es que uno se encuentra en la literatura con una gran variedad de opciones o de guías o de artículos que nos sugieren tal o cual tratamiento, ¿no? Y básicamente aquí les he puesto, digamos que un resumen con las principales recomendaciones, en donde básicamente cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de 25, lo que se considera en todas las líneas es cambios en el estilo de vida. Farmacoterapia es importante que lo podemos considerar una vez que el paciente tiene más de 27 índices de masa corporal con comorbilidades, básicamente diabetes, hipertensión, dislipidemia. Y el tratamiento quirúrgico una vez que el paciente tiene 35 o más de índice de masa corporal con comorbilidades, las previas mencionadas, y cuando tiene más de 40 independientemente de las comorbilidades. Entonces, una parte también muy importante y que también les puedo pasar como perla es que lo primero es establecer metas de tratamiento, ¿no? No es solamente bajar, sino hacia dónde vamos. Y entonces, una pregunta pivote importantísima desde el punto de vista crítico, diría yo, es cuánto de peso se ocupa perder para obtener los beneficios metabólicos, ¿no? Usualmente las personas tienden a pensar, cuando uno platica con ellas, que bueno, están pasados 40 kilos, entonces tengo que perder 40 kilos, ¿no? Y 40 kilos se escucha demasiado. Y es importante reconocer que aquella persona que a lo mejor pesa 100 y su peso debería estar alrededor de los 60 kilos, quizá perdiendo 6 kilos, 3 kilos, 5 kilos, es suficiente para obtener los beneficios metabólicos, ¿no? Otra perla que por ahí veremos en clases es que si bien es cierto que una parte fundamental y muchos de los estudios se basan en la reducción de peso, una parte quizá, no quizá, más importante es que el paciente finalmente tenga los beneficios metabólicos, beneficios en calidad de vida de esa reducción de peso,
Y fíjense que eso se logra con tan poco como 5 a 10%, ¿no? Con 5 a 10% reducimos la posibilidad de que el paciente tenga diabetes, los factores de riesgo cardiovascular como mejorar el perfil de lípidos, la presión arterial, apnea obstructiva del sueño, y con esto la ronquera nocturna y la sensación de cansancio durante el día, y que indudablemente nos lleva uno de los parámetros más importantes de que el paciente pueda mejorar, que es calidad de vida. Este artículo del 2002 en el New England es un artículo pivote clásico, en donde vean básicamente lo que se compara es una randomización de miles de pacientes, donde básicamente lo que se hace es que hay 3 grupos, un grupo placebo, metformina y intervenciones o cambios de estilo de vida, y lo que ven es que básicamente en relación al grupo placebo, que era básicamente no hacer nada, la reducción de peso en el grupo de cambios de estilo de vida fue alrededor de 6 kilos al principio y alrededor de 4 kilos al final del estudio, 3 kilos y un poco más al final del estudio. Y vean cómo con tan poca diferencia de peso lo que se logró básicamente al término del estudio, que fue cercano a los 4 años de seguimiento como media, una reducción del 58% en relación al placebo de la posibilidad de que el paciente desarrollara diabetes, ¿no? Entonces, realmente una parte fundamental es que si bien el paciente tiene que perder peso, tampoco es una cantidad exagerada la que ocupa para poder obtener los beneficios metabólicos. Y por otra parte es importante, desde luego, con el paciente entablar una conversación en donde la idea es ir paso a paso, ¿no? Cuando el paciente ve enfrente 40 kilos que hay que perder, desde luego que se vuelve pues como una montaña muy complicada de subir, pero cuando va paso a paso y perdiendo kilos poco a poco y estando motivado, finalmente logra también esa reducción de los kilos que tiene, además que puede ser hasta 40 o 50 kilos en experiencia que tenemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tipos de diabetes, para entrar un tonto en tema, básicamente lo que nos encontramos es esto, ¿no? Y, es decir, si somos afortunados nos encontramos esto, ¿no? Que son las dietas, digamos que, por decirlo así, que están estudiadas. La realidad es que pues en cada esquina seguramente un amigo de ustedes, su mamá, su padre, por ahí ha iniciado alguna dieta, muchas de ellas porque simplemente a alguien se le ha ocurrido, y el punto esencial es que existen una gran cantidad, miles diría yo, de dietas disponibles, y la idea es pasar por ellas, ¿no? La gran pregunta es cuál es mejor que otra. Y bueno, vamos a empezar por la clasificación de las dietas. Prácticamente cualquier tipo de dieta que ustedes vean por ahí, podríamos decir que se encuentran dentro de esta clasificación de 6, que es balanceadas, bajas en grasa, bajas en carbohidrato, altas en proteínas, muy bajas en calorías, y ayuno de días alternos, ¿no? Como les digo, la gran mayoría de ellas no se encuentran estudiadas. Vamos a ponerles ahorita un ejemplo de algunas que sí se encuentran estudiadas en ensayos clínicos, que finalmente son los que nos dan la certeza si la dieta número 1 funciona, pero antes que eso, o quizá más importante, es que no haga daño, ¿no? Entonces, hablamos de las dietas balanceadas. Los 2 prototipos son estos, la dieta del Mediterráneo y la dieta DASH. Básicamente el Mediterráneo es un alto nivel de grasas monosaturadas, moderada ingesta de alcohol, se utiliza mucho precisamente en la zona del Mediterráneo, donde utilizan mucho el vino. Se prevalece o se da como prioridad el alto consumo de vegetales, leguminosas y granos y frutos, moderado de leche y lácteos, y baja en carnes y productos derivados, ¿no? La otra es la DASH, que la dieta DASH usualmente se prescribe sobre todo en pacientes con hipertensión. Hay evidencia de que tiene efecto sobre todo a nivel de bajar la presión arterial sistólica y diastólica, y con ello algunos desenlaces cardiovasculares. Y básicamente lo que promueve es 4 a 5 raciones de fruta, vegetales igual, 2 a 3 porciones de grasas poli o monoinsaturadas. Y bueno, básicamente se recomienda que menos del 25% del consumo total de calorías sin ingesta de grasas, ¿no? Al igual que el Mediterráneo, baja en ingesta de carnes o productos derivados. Y aquí es importante que conozcan este estudio. Es un estudio del 2018 del New England. Es un estudio que inicialmente se publicó alrededor de 2015, pero fue republicado en 2018. Es un estudio multicéntrico, el cual se llevó a cabo en España. Comparaban 3 grupos, básicamente la dieta del Mediterráneo con granos, Mediterráneo con aceite de olivo y convencional, ¿no? Entonces, más de 7,000 participantes entre 55 y 80 años, que todos ellos tenían alto riesgo cardiovascular, y esto era definido por diabetes, o por lo menos 3 de los factores que ven en la diapositiva. El seguimiento fue casi por 5 años, tuvo una pérdida de pacientes menor al 5%, y en análisis de los datos fue por intención de tratamiento, es decir, un estudio
que para la posibilidad de una intervención como es la dieta, que obviamente no puede ser cegado, se considera de alta calidad. El resultado, básicamente, como lo pueden ver en la gráfica, es que la dieta del Mediterráneo, en comparación a la control, lo que causó es una reducción del alrededor del 30% de riesgo relativo, esto significativo en relación a infarto agudo del miocardio, evento vascular cerebral y muerte cardiovascular. Fue prácticamente la primera dieta, el primer artículo que demuestra esto en relación a una dieta como tal, por lo menos de tan grande N de pacientes. Y bueno, ha sido todo un tema de controversia últimamente, ¿no? Pero bueno, claramente se ve como hay una reducción de eventos cardiovasculares mayores con esta alimentación. Pasamos a lo que es la dieta baja en grasas. En estas las dietas tienen que tener menos de 30% de grasas en la ingesta total de calorías. Digamos que ponen alto que básicamente las grasas tienen 9 kilocalorías por gramo de ingesta comparado contra 4 que son los carbohidratos y las proteínas. Entonces al ingerir menos grasa, en teoría lo que hace es que se ingieren menos kilocalorías totales. Al ser baja en grasa, desde lo que termina siendo algo alta en carbohidratos. Sin embargo, aquí es importante mencionar que lo que se recomienda es que utilicen carbohidratos que tengan alto valor nutritivo, como son frutas, vegetales y granos, ¿no? Algunos vegetales, por ejemplo, que tienen alto valor, algunos que tienen carbohidratos, perdón, es básicamente lo que son la calabacita, por ahí los ejotes, por ejemplo, el aguacate, el tomate, la cebolla, por ejemplo, ¿no? Moderada o alta en proteínas, entonces también lo que es carnes y productos derivados, porque obviamente cuando es baja en grasas, pues termina también siendo algo alta en proteínas. Y digamos que en términos así sencillos, baja en productos que se derritan en la boca, ¿no? Como por ejemplo lo que es, sería así, lo que es la nieve o por ejemplo la mantequilla. La famosa dieta baja en carbohidratos, aquí está la famosa dieta Atkins, que a veces se confunde con la dieta cetogénica. Básicamente aquí lo que se hace es que es baja en carbohidratos de 60 a 130, que se considera baja, o abajo de 60 que se considera muy baja. Una parte importante es que baja en carbohidratos no significa cetogénica, porque para que exista cetosis se ocupa que tenga menos de 50 gramos de carbohidratos al día. Y bueno, al suceder esto es alta o moderadamente alta en grasas, pero sobre todo se recomiendan mono o poliinsaturadas, y alta en proteínas de origen vegetal y menos de origen animal. Existía cierta controversia que si baja en carbohidratos con alto índice o bajo índice glucémico. Como pueden ver en la tabla, básicamente en los intervalos de confianza, todo está cruzando por ahí la línea media, y entonces básicamente, aparentemente hasta lo que tenemos el día de hoy, no hay diferencia entre dietas bajas en carbohidratos que tengan alto o bajo índice glucémico, ¿no? Alta en proteínas es la siguiente dieta. Aquí lo que se recomienda es más del 30% de las calorías totales que sean en proteínas. La ventaja que producen, que también lo produce la baja en carbohidratos, que también predispone a que el paciente tome un poco más de proteínas, es que producen más saciedad, porque de los 3 macronutrientes el que produce más saciedad son las proteínas. Y entonces el otro aspecto importante es que las proteínas tienen un efecto termogénico, con lo cual aumentan la tasa metabólica basal y por ende teóricamente producirían mayor pérdida de peso, ¿no? Desde luego que también lo que se recomienda es moderada en grasas mono y poliinsaturadas. Al ser alta en proteínas, pues es baja en carbohidratos, sobre todo refinados. Y al igual que la baja en grasas, lo que se recomienda es que si va a ingerir carbohidratos, pues estos sean de los nutritivos, que son frutas, vegetales o granos. Por ahí también tenemos la muy baja en contenido calórico. Esta es básicamente una dieta balanceada, o que puede hacer cualquier tipo de dieta realmente, pero en donde esta alimentación al final del día tenga menos de 800 kilocalorías. Lo que básicamente se recomienda es que sea baja en carbohidratos refinados. Ustedes saben que una muy pequeña porción de carbohidrato refinado tiene un alto contenido calórico. Entonces, con un alimento al día podría sobrepasarse los 800 kilocalorías, ¿no? Entonces, por ahí la recomendación es hacer eso, más girar hacia el lado de carbohidratos con alto valor nutricio, o bien proteínas. Efectos colaterales, desde luego, sobre todo por déficit vitamínicos, lo que es piel seca, caída de cabello, intolerancia al frío, náusea, mareo. Es una recomienda que en lo general no se recomienda.
y que tiene muy poca evidencia científica que la respalde. Finalmente está el ayuno de días alternos. Últimamente se ha puesto bastante de moda esto, el de hacer ayunos por un tiempo prolongado. Lo clásico es que no sea un ayuno completo, sino que un día lo que se haga es que se disminuya del 100% de la ingesta que una persona tiene a 25% de su ingesta habitual, que pudiera ser alrededor de 500 o 700 kilocalorías al día, y que el día siguiente la ingesta sea ad libitum, es decir, lo que el paciente quiera, ¿no? Básicamente, con esto terminamos la clasificación. Sin embargo, desde luego que hay otras, ¿no? Y otras es, aparte de las que hemos mencionado por ahí, pues cualquiera que ustedes se puedan imaginar. Por ahí en la clase teórica platicaremos acerca de ello y platicaremos un poco de la real utilidad de ellas. Pero una parte importante y la cual no hemos descrito todavía es cuál es la mejor, ¿no? Y hay algunos estudios que nos permiten tener una idea de esto. Por ejemplo, en donde se evalúa una revisión sistemática y metaanálisis de dietas muy bajas en calorías o muy bajas en calorías en relación a bajas en calorías, que hemos dicho que eran dietas que podrían ser abajo de 800 contra las que eran arriba de 800, y nos damos cuenta que, como es lógico pensar, inicialmente puedan causar una mayor reducción de peso, vean 16 contra 9 kilos, perdón, por ciento de reducción de peso a 6 meses, pero posteriormente a los 12 meses es similar, ¿no? Entonces, a reserva de que pudieran predecir que el paciente pudiera perder peso más rápido, finalmente a largo plazo, y que lo que nos interesa, es muy similar. También tenemos este estudio publicado en 2007 en Archives of JAMA Internal Medicine, donde básicamente es una comparación entre dietas de bajo contenido calórico contra dietas de bajo contenido de grasa, y es una revisión sistemática y metaanálisis, y como pueden ver en la gráfica de la A 6 meses pareciera ser que las dietas, los estimados favorecen a que la dieta baja en carbohidratos produce mayor pérdida de peso. Sin embargo, 12 meses es exactamente igual. En este mismo estudio, no lo pongo aquí, pero se evalúan algunos parámetros de presión sistólica, diastólica, perfil de lípidos, que es bastante similar entre ambas dietas. Está este estudio randomizado, es un estudio único. Es importante mencionarlo porque fue recientemente publicado en JAMA Internal Medicine, y básicamente es el estudio más grande que se ha hecho de dieta de días alternos entre adultos de 18 a 64 años, un índice de masa corporal alrededor de 34, y básicamente los pacientes eran randomizados a ayuno intermitente, que era lo que ya mencioné ahí, de un día ad libitum y el otro día el 25% de la ingesta habitual. Restricción calórica, que era básicamente del 100% al 75% de la ingesta habitual, y un control que era básicamente nada, ¿no? Entonces eran 6 meses de intervención, 6 meses de seguimiento, y el objetivo primario era reducción de peso y mantenimiento de peso, ¿no? Entonces reducción de peso 6 meses y mantenimiento de peso en los siguientes 6 meses, y objetivos secundarios, efectos colaterales. Lo que podemos ver aquí es que básicamente es lo mismo, ¿no? Los dos grupos, tanto aquellos que estaban en el ayuno de días alternos como restricción calórica al 75%, perdieron peso, y finalmente en la fase de mantenimiento ganaron de nuevo un tanto hasta terminar alrededor de 4 kilos por debajo de su peso normal, como en el grupo control básicamente se comportó igual durante el estudio. Está este otro estudio en donde básicamente es un estudio también randomizado a 12 meses, una N muy pequeña de pacientes, pero es básicamente el único estudio que existe donde comparan algunas de las dietas por nombre por ahí conocida, como Atkins, Owen, Ornish y Learn, y básicamente lo que vemos es que a 6 meses pareciera ser que la dieta baja en carbohidratos, que es el triangulito que ven hacia abajo, produce mayor reducción de peso a las previas, y a 12 meses esto se mantiene, ¿no? Sin embargo, este es el estudio quizá más importante, publicado recientemente en 2014, en donde lo que hacen es que se toman 48 estudios randomizados y ven que básicamente las diferencias de peso entre una y otra dieta son básicamente las mismas, ¿no? De tal manera que la conclusión es que hoy día en la práctica lo que recomienda es que el paciente pueda seguir cualquier dieta a la cual se pueda adherir, y que en la medida en la que se adhiera, seguramente va a obtener el beneficio de la reducción de peso, ¿no? Y bueno, ¿por qué todo esto, no? En realidad la calidad de la dieta importa, podría ser una pregunta que se puedan hacer ustedes, y la realidad es que sí, está este estudio publicado también recientemente en el New England. Básicamente lo que vemos son casi 50,000 mujeres, más de 25,000 hombres. Es un estudio retrospectivo entre 1998 y 2010,
y básicamente lo que hace es que evalúa 3 scores para la calidad de la alimentación. La pregunta que se hacían era si mejorar esa calidad de la alimentación tenía impacto sobre, desde el punto de vista cardiovascular. Lo que vemos en esta gráfica es que efectivamente aquellos que tenían mejor ingesta o calidad de ingesta calórica a través del tiempo tenían menos mortalidad, que es como lo pueden ver en lo que está en blanco y gris, a diferencia de lo que está en negro. Y básicamente el mensaje aquí es que finalmente, más allá del tipo de dieta, la calidad de la alimentación es importante y bueno, hoy día se traduce, aunque sea un estudio retrospectivo, en que la posibilidad de que el paciente pueda tener menor mortalidad o eventos cardiovasculares mayores como tal es menor. Por otra parte también está este estudio, el cual es clásico, el Lancet, recientemente publicado, en donde habla más allá de dieta que la ingesta de carbohidratos se asocia a mortalidad. La curva que pueden observar es la famosa curva de la U, muy similar a la del peso, ¿verdad? Donde sabemos que a menos peso o menos índice de masa corporal, mayor la mortalidad, a mayor sucede lo mismo. Y entonces aquí lo que se describe es que básicamente muy poca ingesta de carbohidratos o muy alta ingesta de carbohidratos también puede asociarse por eventos cardiovasculares y a mortalidad. Finalmente, un estudio que deben de conocer, este estudio publicado en 2013 de Luca Head, un estudio multicéntrico, todos los centros, 16 de ellos en Estados Unidos. Todos los pacientes tenían sobrepeso, obesidad más diabetes y básicamente un índice de masa corporal en obesidad de grado 1, casi grado 2 en 34. Eran randomizados básicamente a dieta restrictiva y ejercicio, lo cual era la fase intensiva del tratamiento, o simplemente educación y control de la diabetes, y el seguimiento fue casi a 10 años. El objetivo primario del estudio, o sea, lo que pretendía este estudio era si realmente esa recomendación que hacemos de dieta y ejercicio en todos los pacientes con diabetes y obesidad impactaba en lo que realmente nos interesa, ¿no? O sea, a lo mejor los pacientes pierden peso, a lo mejor los pacientes mejoran su sensación de bienestar o de calidad física, calidad de vida, pero ver si eso realmente se traducía en que los pacientes tuvieran menos eventos cardiovasculares. Lo que sucede es lo que se esperaba, que el grupo de intervención, el cual está en azul, tenga menos peso al final del estudio, tenga mayor acondicionamiento que el grupo control, menor circunferencia de cintura y desde luego que también un tanto menos de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, para sorpresa de muchos, lo que sucedió es que prácticamente no hubo impacto, ¿no? Y les menciono esto porque pueden mencionar por ahí o van a escuchar que no, es que entonces dieta y ejercicio no es importante porque en el estudio ya se demostró que no causa diferencia. Y desde luego que lo es importante. Básicamente lo que nos dimos cuenta es que si se fijan, la línea en la parte del peso, tanto los del grupo control también redujeron peso. Cuando lo normal en vida cotidiana lo que nos sucede en un grupo control es que aumenten de peso, ¿no? Entonces finalmente ese grupo control terminó no siendo tanto control y dentro de algunos análisis que se han hecho se considera que no siendo así el estudio hubiera sido positivo. Ya les he mencionado previamente que hay muchos estudios que avalan que la reducción de peso tiene efectos metabólicos importantes. Y bueno, creo que es importante que conozcan esto porque finalmente algún paciente puede llegar por ahí y comentarlo y que ustedes tengan la manera de defender algo que es fundamental, la piedra angular del tratamiento, que es finalmente la alimentación. Y con esto pues les agradezco su atención, por ahí veremos todas las dudas y preguntas en la clase presencial. Gracias.